Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, muy buenas tardes. Yo soy Oscar Hernández, estamos en la serie Rocker, la serie que dirige Ricardo Rico, que amablemente me hizo la invitación de participar aquí en esta serie con él, y pues realmente muy agradecido con Ricardo por darme la oportunidad y de poder estar aquí con ustedes y platicar un poquito de mí, de lo que ha sido mi trayectoria en este mundillo del rock, que pues como sabemos en México no tiene tanta difusión como nosotros, a los que nos gusta este medio y nos gusta esta música, pues quisiéramos que estuviera. Miren, estamos grabando en Faro de Indios Verdes. Nos encontramos en este momento, como pueden ver, en la cabina de Radio Faro Indios Verdes, que es una cabina que los mismos alumnos ayudaron a construir. Ya saben que ustedes, bueno, aquí este espacio es gobierno, pero la gente se involucra mucho en estas situaciones de crear estos espacios, y la gente es la que les da vida. Todos los programas que se hacen aquí en Radio Faro Indios Verdes los hacen los alumnos, la gente que estudia aquí. Entonces todo este trabajo que ustedes pueden escuchar en la página de Faro Indios Verdes, en Radio Faro Indios Verdes, está hecho por gente que estudia aquí. Y de hecho, pues yo he sido alumno, por eso es de que me han dado la oportunidad. Incluso pues aquí traigo a mis niños igual a que tomen clases. Entonces es un espacio muy muy bonito que pueden aprovechar. Las clases además pues son gratis, de lo que ustedes quieran tomar aquí, muchos talleres que se dan. Muy bien, pues Oscar Hernández, y nuevamente pues vamos a empezar a comentar un poquito de mi trayectoria, de lo que yo he vivido en esta cuestión del rock aquí en México. Muy bien, pues resulta que, bueno, yo nací a mediados de los 60s, cuando aquella época, tal vez la más fuerte, la más intensa, y los inicios del rock, estaban los Beatles en su apogeo. Claro que a mí no me tocó esa época porque pues yo estaba pequeño. Sin embargo, pues sí llega uno, sin querer, pues llega uno a escuchar toda esa música, ¿no? Siempre se ve la influencia de estar escuchando ese tipo de material, y pues se le queda a uno. Ahora, los primeros recuerdos que yo tengo de pequeño de haber escuchado rock fue cuando íbamos al tianguis ahí en la colonia. Yo vivo muy cerca de aquí de Faro Indios Verdes. Se ponía el tianguis en la calle y bueno, antes vendían los discos, los LPs y los discos de 45 revoluciones, que era lo más común para estar escuchando la música de aquel entonces. Ya estamos hablando de los 70s. Me acuerdo que pues en el tianguis escuché una canción y yo dije, oye mamá, cómprame ese disco. Entonces resultó que era Popotitos y La Plaga. Era un disco de 45 revoluciones donde venían una canción de cada lado. Y entonces pues llegando a la casa pues empezamos a escuchar, y yo pues no tenía ni la menor idea, ¿verdad?, que era rock. O sea, a mí me gustó, la escuché, y yo creo que fue de las primeras cosas que llegué a escuchar. Aunque les menciono, iba uno a fiestas, iba a algunas reuniones familiares incluso, y pues si se llegaba a escuchar por ahí de repente, ¿no? Que ya sabemos que, bueno, no es tan socorrido el rock, sobre todo, bueno, un poquito más juvenil o un poquito más avanzado, pero sí llega uno a escuchar en la calle, en los camiones, que se subía uno. Entonces yo creo que, bueno, ese fue uno de mis primeros contactos que tuve con la música del rock. Ya posteriormente, pues fue hasta la secundaria cuando yo volví a tener ese contacto
con la música del rock, ya que yo soy el mayor en la familia, yo soy el hermano mayor, y pues no tenía hermanos mayores porque mucha gente que ahora platico con ellos me comentan, no, es que mis hermanos, mis primos mayores, y yo no tenía esa influencia. Sin embargo, tuve la suerte de que en la secundaria mis compañeros sí tenían hermanos mayores y ellos sí escuchaban rock. Entonces, ese fue mi primer contacto ya en serio con la música del rock, cuando iba a la secundaria, acudía a la secundaria, y resulta que ellos llevaban discos o llevaban cassettes, y para suerte en aquel entonces me regalaron una grabadora de esas antiguas que se ponían los cassettes con radio grabadora, y entonces yo llevaba la grabadora y mis compañeros llevaban cassettes, y entonces ya de ahí empecé, ¿no?, a escuchar algunos discos, algunos intérpretes de estos, sobre todo extranjeros, porque ellos no seguían al rock mexicano, pero ese fue mi primer contacto con el rock, y así pues llegué a escuchar a Van Halen. Me acuerdo el primer disco de Van Halen, que estuvo muy de moda en aquel entonces, por lo pronto en el salón, ¿no?, donde yo acudía. Esto ya fue en tercer año de secundaria, ya fue para salir de secundaria. Escuchaba igual discos de AC/DC, por ejemplo, los primeros discos de Judas Priest los tenían, de Boston, Electric Light Orchestra, o sea, era muy variado, ¿no?, el rango de discos que ellos llegaban a tener, y luego pues me los prestaban, ¿no?, y los llevaba a la casa y los ponía, y entonces fue cuando me hizo explosión este tipo de música, y ya fue que me empezó a gustar. Pero especialmente me acuerdo mucho de una ocasión que no estaban mis papás en casa y salimos temprano ese día casualmente de clases, porque yo iba en la tarde. Entonces les dije, vamos a la casa, y nos fuimos a la casa con mis compañeros. Por cierto, bueno, un saludo si me llegan a ver por ahí, el Ronco, el Manchas, no sé, bueno, se me escapan ahorita los nombres, pero mis compañeros, el Moy, el Abeja, que estaban por ahí, que acudían conmigo, grandes amigos. Tú sabes que en la secundaria pues se hacen grandes amistades, ¿no? Y más con ese vínculo especial de la música, pues se hace mucho más. Entonces, resulta que pues ese día nos fuimos a la casa y llevaron discos y los puse ahí en el estéreo de la casa, y en especial hubo una rola que me prendió, que me hizo estallar la cabeza, y se llama A Little Game. Es una rolita que extrañamente he escuchado a gente que dice que no se puede hacer canción con una nota, es nada más una nota, está el teclado tin, 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 y hablando, como recitando el Rey Lagarto. Eso de veras me impactó. Fue la rola que me dijo, esto es lo tuyo, esto es lo que tienes que escuchar de ahora en adelante, y no puedes escuchar ninguna otra música. Bueno, sí la escucho, ¿verdad? Pero esto es lo tuyo, esto es tu música, y esto es a lo que te vas a dedicar para siempre. Bueno, pero entonces resulta que a partir de entonces pues ya no pude escuchar otra música. Ya fue totalmente que se llenó mi vida con esta música, y yo empecé ya a buscar mis discos, ¿no? Ir a tiendas, buscaba los discos. En ese entonces pues estaba Gigante, estaba pues diferentes tiendas que ahora ya no existen, pero pues siempre con la parte del pequeño departamento de música, ¿no? Y ahí iba a buscar mis discos. Bien, entonces ya saliendo de la secundaria, pues yo me seguí juntando con mis cuates, obviamente, de la secundaria. Igual pues seguí con la influencia de la música. Casualmente ellos nunca se adentraron tanto como yo, ¿no? Nunca buscaron más material, sino únicamente lo que sus hermanos les proporcionaban. Y yo sí me empecé a adentrar, a buscar, a comprar, y a oír nuevos grupos que ellos no me habían enseñado. Y bueno, en ese entonces pues igualmente las estaciones de radio sí programaban mucho rock casualmente. Todavía estaba Radio Capital, estaba La Pantera, Radio Éxitos, que era un poquito tal vez más comercial, pero que sí llegaba, ¿no?, a tocar alguna música, sobre todo Radio Capital, ¿no?, que era la que más rock pasaba en ese entonces. Entonces ya escuchaba yo, igual llegando en la tarde a la casa en la noche, estaba por ejemplo César Alejandre, que fue influencia para mucha gente, y estaba por ejemplo el programa Vibraciones, que pasaban un disco o música de un solo grupo,
y ahí uno poco a poco adentrándose. Entonces igual la radio fue de mucha influencia. Ya para entonces, igual estaba, o no sé si surgió, no tengo así bien presente la línea del tiempo, pero también ya estaba WFM, que igualmente ya programaba música juvenil y por las noches música de rock. Entonces estaba un locutor que él es de Guadalajara, que es Víctor Manuel Luján. Víctor Manuel Luján, él igual pasaba mucha música en las noches, tenía su programa en las noches, bueno, no recuerdo si era semanal o era diario, creo que era semanal, creo que los viernes. Y resulta que pues siempre lo escuchaba, ¿no? A ver qué material ponía. Y ahí él ponía música de rock mexicano, ¿sí? Sobre todo grupos de Guadalajara, de donde era proveniente. Entonces él apoyaba mucho a los grupos de allá y tocaba mucho material de allá de Guadalajara. Entonces, bueno, empecé a escuchar, ahí conocí los discos, por ejemplo, las rolas de Kenny Los Eléctricos, ¿no? De Ritmo Peligroso, que él ponía ahí, de grupos de allá como Mask, de Guadalajara, y diversos grupos. Kenny, que pues también es de allá, tiene origen allá en Guadalajara. Y así poco a poco fui adentrándome. Después el programa, por ejemplo, a Cristal y Acero, igual llegaba a poner música de Cristal y Acero. Y resulta que pues así me fui adentrando y me di cuenta que también había rock mexicano. Entonces ya buscando, siempre en la búsqueda de nuevo material, pues ya fui conociendo, por ejemplo, al Tri, ¿no? A grupos que ya tenían una cierta trayectoria. Y resulta con que yo vivo aquí donde estamos en Indios Verdes, estamos muy cercanos a la colonia La Gabriela Hernández, que es muy conocida, ¿no? Sobre todo igual por el rock, hay grupos que han surgido de ese lugar. Pues bueno, resulta que ahí en La Gabriela Hernández había un terreno baldío que estaba rodeado con láminas. Incluso hay otros lugares que les llegaron a llamar las láminas. Ahí era conocido como las láminas. Eso era un terreno lleno de basura. Un terreno, no había nada. Lo que había era basura y tierra, ¿no? Tierra y basura era lo que había. Pues ahí ya se hacían tocadas. Incluso hay un personaje, yo nunca tuve contacto con él porque yo acababa de salir de la secundaria. Entonces, pues era difícil que me llegara a relacionar, a lo mejor por timidez o algo, ¿no? No me llegaba a relacionar con la gente, pero yo acudía regularmente allá a las láminas. Y ahí acudían grupos, llegó a tocar el Tri, llegué a ver ahí a Mara, por ejemplo. Y grupos que pues en ese entonces como no conocía, pues ahorita no me viene a la mente qué grupos, pero muchos grupos que tocaban ahí en ese terreno baldío. Y obviamente pues era un hoyo funky, ¿no? Lo que se conocía como hoyo funky, pero así en esas condiciones que les digo, o sea, piedras, cascajo, basura, y ahí los grupos ahí tocando a nivel del suelo, o sea, no ponían ni tarima ni nada, sino ahí tocando. Y ahí fue donde igual me empecé a conocer un poquito más de música, de este género, y entre lo que yo buscaba, lo que me prestaban mis amigos y lo que escuchaba en radio, pues ya me fui poco a poco alimentando de todo esto. Así fue como entonces en una ocasión con Víctor Manuel Luján, en el programa que tenía él en WFM, programó igual a otro grupo que a partir de entonces igual fue un parteaguas en mi camino, en este camino del rock, que fue el grupo Luzbel. ¿Sí? Él puso ahí en su disco, en su programa, ponía el disco de Luzbel, el debut, que son 4 rolas. Bueno, ponía principalmente 2 rolas, ¿no? Que son las de la cara A que viene, que en aquel entonces eran LPs, que era El Loco y El Ángel de la Lujuria. Esas 2 rolas las ponía y las programaba regularmente. Entonces, ese fue, les digo, un parteaguas, porque ahí me di cuenta que la música que podía hacerse aquí en México igual podía hacerse con calidad y que podía sonar a grupos que yo escuchaba de fuera. Entonces me empezó a interesar todavía más todo el ámbito nacional y empezar a buscar. Para entonces pues ya había salido a la secundaria, les decía, y estaba yo en la vocacional. Por fortuna, nuevamente en la vocacional me volvieron a tocar compañeros que les gustaba el rock. Entonces, ahí siguió la conexión, ¿no? Inclusive, ahí igual me pusieron un apodo ahí de un grupo de rock, así es como me llamaban.
como me conocían ahí en la vocacional. Y pues yo me imagino que sí era conocido por eso, por pinche loco y porque siempre andaba con la música, ¿no? Siempre andaba yo con los grupos, forraba mis libretas con los logos de los grupos, con portadas de discos, con lo que conseguía. Y así siempre iba, ¿no? Y siempre, aunque no me vestía rocker, pero sí siempre ya con esa influencia. Ya entrando, bueno, de ahí pasé, estaba en la vocacional, que como saben ustedes, es parte del Instituto Politécnico Nacional. Y ya de ahí pasé a la escuela superior, también la escuela del Politécnico. Y otra vez que me vuelven a tocar compañeros que les gustaba el rock. Entonces, pues se siguió dando esa cadenita, ¿no? Ya estando ahí, bueno, ustedes conocen y saben que existían varias revistas en aquel entonces que le daban difusión ya tanto a los grupos extranjeros como igualmente a los grupos nacionales. Estaba, por ejemplo, Rapop, estaba... bueno, se me va ahorita el nombre, pero sobre todo era Conecte. Conecte era la más conocida, la principal, porque me acuerdo, por ejemplo, en la secundaria estaba Kiss muy de moda, incluso hasta en Radio Éxitos había un programa de la hora de Kiss, ¿no? Entonces pues todos ahí puestos, ¿no? A ver, aquí sí que es que muy satánicos, y pero ya después cuando se enteraron de las letras que tenían, digo, no manches, ¿cómo va a ser esto satánico? Ay, no, de veras la gente es tremenda. Bueno, resulta que les decía, bueno, en la parte de Conecte, en la revista Conecte, en la parte de atrás había cartas. La gente mandaba cartas, escribía, buscando precisamente contacto con gente que le gustara el rock. Entonces yo siempre leía, pero nunca le escribía a nadie, ¿no? Me encantaba leer esa parte donde decía, busco a un amigo, vivo en tal lado y quisiera, ¿no? Que me escribiera. Me gusta tal grupo, que ese era vital, ese era esencial, que la gente dijera, me gusta tal, ¿no? Para tratar de encontrar a alguien con afinidad y que igualmente pues, se conectaran, y por ese entonces pues por carta, ¿no? Entonces yo conocí así a una muchacha de León, que se llama Manuela. Entonces, a esta chica Manuela yo le empecé a escribir y pues nos escribimos muchos años, no recuerdo, 2, 3 años, hasta a lo mejor hasta 4 años que estuvimos carteándonos. No, puede haber sido como 2 años yo creo, porque sí ya había avanzado yo algunos semestres en la carrera que estaba estudiando, y incluso pues la fui a visitar, ¿no? Una vez allá a León, y ya, cotorreo, me llevó a pasear, a conocer, y etcétera, ¿no? Y resulta con que un día me dice Manuela, dice, oye, me escribió, conozco unas personas allá en la Ciudad de México que se juntan, que les gusta el rock, y a lo mejor pues te interesa estar con ellas, conocerlas y pues saber qué se da, ¿no? Que las conozcas, me gustaría que las conozcas. Yo tiene mucho tiempo que les escribo y me comunico con ellas y intercambiamos material, etcétera. Entonces, pues resulta que me dio un teléfono, me acuerdo perfectamente porque estaba yo en la escuela y había de esos teléfonos, y si te acuerdas, Ricardo, si se acuerdan ustedes, eran unos teléfonos que eran como unas burbujas, ¿no? Que tenían así unas burbujas anaranjadas y eran de a 20, creo. Y entonces fui a hablar, ¿no? Me llevo el número y de la escuela hablo, porque en la casa pues, no teníamos teléfono. Entonces ya fui, me salí, terminando una clase, ya voy a hablar, y ya, pues, hablo. Bueno, pues resulta que le hablé al Doc Mendoza, que es muy conocido, y pues sí, con el Doc Mendoza, y ya estuvimos platicando, y ya me dijo, pues si quieres vente a la casa, y ya que platicamos, ¿no? Más directamente. Y yo pues, sin saber todavía ni de qué se trataba, porque o sea, me dijo, pues vente acá y platicamos. Entonces ya resulta que él en ese entonces estaba al frente de una asociación que se llama Banda Metálica. Mucha gente que puede estar viendo esta cápsula tal vez nunca haya escuchado de Banda Metálica, tal vez muchos ya conozcan la historia de Banda Metálica, pero Banda Metálica pues es esencial en esta historia del rock mío. Y no solo eso, sino es esencial en mi vida, porque llegar a Banda Metálica fue realmente algo increíble, porque ahí encontré amigos, encontré hermanos, encontré una afinidad, y además de todo eso encontré que era gente
que no solamente quería escuchar música, sino que quería apoyar, ¿sí? Quería hacer algo por toda la falta de difusión que tenía la música, por la falta de oportunidades, por todas las carencias que había en el medio. Entonces, pues inmediatamente me integré a ellos y empezamos a trabajar. Me empecé a integrarme qué es lo que hacían. Una de mis primeras actividades que me acuerdo que hice, y eso fue creo como a los 15 días o al mes de que yo estaba ahí, me dijo el Doc Mendoza, ¿nunca has ido al tianguis del Chopo? No, pues no sé qué es eso. Ah, pues es un tianguis que ponen ahí donde venden cosas de rock. Y no, pues no lo conozco. Pues si quieres vamos, está en tal lugar y allá te espero. Entonces fui, era un sábado obviamente, sábado del tianguis del Chopo, y era fuera del Museo del Chopo. Todavía en aquel entonces no era el gran tianguis como es ahora que estamos en 2019, sino que entonces pues sería como por el 85, porque por cierto no he mencionado que era el año del 85 cuando yo ingresé a Banda Metálica. Y llegué ahí al tianguis y empecé a recorrer los 10 puestecitos que había, o 20 a lo mucho, o sea, realmente eran unos puestecitos, bueno, ni puestos eran, ¿no? Nada más eran unas mantas puestas en el suelo con el material. Ese era el tianguis del Chopo, y 20 puestos a lo más. Entonces pues ahí se ibas recorriendo, y ya de ahí pues ya me hice asiduo de ir al tianguis del Chopo, estar asistiendo, no cada semana, como tampoco lo hago ahora, ¿verdad? Cada semana no ando por ahí, pero trato de ir lo más continuamente posible. Y resulta con que, pues sí, me fui haciendo aficionado y pues ahí vas conociendo más gente. Y empecé a hacerme amigo de los muchachos de Banda Metálica. Para esto en Banda Metálica teníamos una reunión cada mes, donde se planeaba el trabajo de ese mes, ¿no? Se decía si íbamos a ir a algún concierto, bueno, qué es lo que se iba a hacer en concreto, ¿no? Para esto, mire, traje que este material. Ellos escribían fanzine. Sí, recién de que yo entré, creo que yo entré iban como por el número 1 o 2. ¿Sí? Que les estoy mostrando es el 2. Este es un fanzine. En aquel entonces no era nada sencillo que los grupos tuvieran comunicación, a menos de que Conecte o Rock Pop los entrevistara. Era la única manera en que ellos podían darse a conocer al público. Entonces, este es el fanzine que elaborábamos. Aquí se escribía de todo tipo de rock, no nada más del nacional, también del internacional. Pero entre el trabajo que se hacía ahí en Banda Metálica, era escribir este fanzine llamado Renegado. ¿Sí? Por ejemplo, este dibujo de este número y muchos números nos los mandaba un compañero que teníamos en Sonora, en Ciudad Obregón, porque de hecho Banda Metálica empezó a expandirse, y al poco tiempo no nada más era la gente de aquí en la capital, sino que gente que estaba en provincia. Provincia, en ciudades fuera de la Ciudad de México, pues era todavía más difícil. Si aquí era difícil, allí era casi imposible que se enteraran de cosas. Entonces nosotros apoyábamos a los grupos y apoyábamos a la gente. Escribíamos el fanzine El Renegado, que por aquí les voy a mostrar. Aquí tengo toda la colección de renegados que escribimos, que hicimos en ese entonces. Resulta que pues la gente nos escribía de provincia solicitándonos unirse a Banda Metálica, y se les mandaba el fanzine mes a mes vía correo postal. Se les mandaba. Entonces pues hacíamos un montón de fanzines. Y aparte pues bueno, nosotros nos tocaba un ejemplar a cada uno de los que estábamos aquí, y a la gente que estaba fuera de la Ciudad de México se les enviaba vía correo. Entonces hubo mucha gente que se unió a Banda Metálica, que se enteró de la escena nacional por medio del Renegado. Había tocadas y pues nosotros las anunciábamos, hacíamos reseñas de los conciertos que había. Y pues el chiste es que poco a poco Banda Metálica se fue metiendo con los grupos, no intencionalmente. O sea, Banda Metálica nunca fue una asociación o un grupo de personas que tratara de aprovecharse de ser fan de los grupos, sino que siempre fue el apoyo. Pero dentro de ese apoyo, de ese trabajo que se hacía, pues era pues ir relacionándose con los grupos, porque pues no queriendo o queriendo,
siempre se llegaba a tener contacto con los grupos y poco a poco fuimos haciendo contacto. De los primeros contactos que me acuerdo que hicimos y que nos uníamos con ellos, e incluso pues, nos llegaban a visitar, quedábamos de vernos por ejemplo en el Chopo y llegaban, eran los muchachos de Cristal y Acero, Samuel y Shapiro, y Rubén, que era entonces su bajista, iban allá a vernos, iban a vernos al Tianguis del Chopo, o sea, quedábamos de vernos ahí, nos vemos ahí en el Chopo y nos encontrábamos ahí, y platicábamos y convivíamos y apoyábamos. Igualmente, pues de muchos grupos, sus discos los grabábamos en cinta y los mandábamos a revistas del extranjero, a revistas de Inglaterra, a revistas de Italia, a revistas de muchos lugares, de Francia. Se mandaba ese material de los grupos y inclusive pues llegamos a tener el logro, porque era un logro, que las revistas inglesas, por ejemplo, hablaran de un disco de Cristal y Acero, gracias a que nosotros habíamos enviado el material a esa revista. Entonces, de esa manera se apoyaba y de esa manera fue que nos fuimos relacionando poco a poco con los grupos. Entonces, bueno, pues éramos una gran cantidad de gente en las que estuvimos ahí. Aparte, pues como todas asociaciones, como todos grupos de personas, entran y salen, ¿no? Hubo mucha gente que llegó un tiempo, se fue, mucha gente que se fue y regresó, y mucha gente que jamás volvimos a saber nada de ellos. Entonces, pues aprovecho este momento que estoy hablando y ya para dejar un poquito de lado esto de banda metálica, nombrar a algunas personas. Está Jorge Maiden, bueno, empezando con las chicas, ya hablé de Jorge Maiden, pero está Janine, Perlita, está Julisa, Lola, eran algunas, Angélica, que bueno, ella se fue de aquí de la ciudad y ya dejamos de tener un poquito de contacto con ella, aunque últimamente ya la encontré. Y de los chicos, pues hablaba de Jorge Maiden, estaba, bueno, el Doc Mendoza, que era el que en ese entonces era la cabeza de banda metálica. Estaba el Raya, estaba Felipe, estaba Conde, estaba Carlos, Víctor, una gran cantidad de gente que estuvo presente. Y como les digo, pues muchos que llegaron y muchos que se fueron, pero el núcleo, Ernesto Ceja, también se me olvidaba, uno de los más importantes, bastante activo, él escribiendo aquí en El Renegado. Entonces ya con el tiempo, a los poquitos números, pues yo igual siempre había tenido la inquietud de escribir, entonces pues esta fue mi oportunidad. Siempre he tenido esa suerte, volviendo un poquito a mí, siempre he tenido esa suerte de tener una inquietud y que al poquito tiempo se me presente la oportunidad y de que pues solitas me lleguen las oportunidades. He sido afortunado en ese sentido de tener esa facilidad de que las cosas me lleguen. Entonces yo siempre había tenido la inquietud de escribir, desde que estaba en la secundaria hacía escritos, no de música, pero de otro tipo, ¿no? Tratar de hacer un cuento, tratar de escribir algo. Y bueno, pues acá se me dio la oportunidad de empezar a escribir en el fanzine de banda metálica, en El Renegado, y pues muchos artículos del Renegado son míos. Entonces era cuestión también pues, de investigar un poquito y a ponerse a escribir, o hacer una reseña de algún concierto o algo. El chiste es de que, bueno, ahí en banda metálica pues empecé a relacionarme con cantidad de grupos, y al poquito tiempo de eso surgió la oportunidad porque empezó muy fuerte. Habíamos hablado ya de Luzbel,
que fue el grupo que hizo que la escena detonara, la escena de heavy metal en México, porque sí anteriormente pues estaba La Cruz, estaba Cristal y Acero, y había algunos grupos que más o menos tocaban el género, pero que no había llegado al nivel que Luzbel le dio. Luzbel fue el primer grupo que demostró, como lo había mencionado hace un rato, que se podían hacer cosas a nivel internacional aquí en México, y ya de ahí empezaron a surgir cantidad de grupos a partir de Luzbel y del disco Metal Caído del Cielo. Entonces surgió el Escuadrón Metálico, igual de gente que tenía las mismas intenciones que nosotros, pero ya un poquito pues, más profesional, porque nosotros totalmente éramos amateurs, ¿no? O sea, a nuestras posibilidades y a nuestro nivel, a nuestro entendimiento y cómo podíamos trabajarlo. Entonces llegó esta gente del Escuadrón Metálico con la idea de hacerlo ya de manera profesional, y el Doc lo integraron a ese equipo de Escuadrón Metálico, y pues él nos jaló a nosotros, a toda la gente de Banda Metálica. Entonces nosotros colaboramos mucho tiempo con el Escuadrón Metálico en sus tocadas, estuvimos ahí pues haciendo de todo se hacía, ¿no? Jaracables, cargar instrumentos, estar en la seguridad de los eventos. Para entonces ellos consiguieron el Foro Isabelino, que era un recinto que había pertenecido al UNAM, que ya estaba manejado por otra gente, pero que seguían nombrándolo como parte del UNAM. Y ahí se hacían las tocadas, viernes y sábados eran las tocadas, ¿no? Empezaron primero igual Georgi Lazarov, que empezó a hacer eventos ahí, igual pues llegamos a ser amigos de Georgi, porque igual estábamos en sus eventos ahí ayudando y en la seguridad y recogiendo boletos en la entrada, o sea, pues lo que se podía, ¿no? Ayudábamos ahí. Y nuestra recompensa pues era estar ahí y era convivir con los grupos, y pues realmente pues hizo una gran convivencia en ese entonces el Escuadrón Metálico, y pues todos los grupos que pertenecieron al escuadrón pues llegaron a ser nuestros amigos, que esa era, pues, era nuestra recompensa, ¿no? De estar trabajando ahí en el Escuadrón Metálico como banda metálica, porque nunca perdimos la esencia de ser banda metálica, seguíamos trabajando en el fanzine y seguíamos haciendo nuestras cosas. Ya después surgió la oportunidad, igual Georgi Lazarov del Foro Isabelino, de los eventos que hacía ahí transmitiendo videos, pasó a traer grupos del extranjero, que en ese entonces no había conciertos de ningún tipo de conciertos extranjeros acá en México. De rock pues mucho menos, a lo mejor sí había pues, algún cantante, ¿no? Que venía, a lo mejor los argentinos, ¿no? De baladas, obviamente, ¿no? O los españoles que venían, pero así masivos y de música de rock no había. Y esos eventos ahí en la Arena López Mateos, que pues, ¿cuántas veces habrán mencionado aquí a la Arena López Mateos en los videos de Ricardo? Demasiadas. Entonces pues, nosotros estuvimos ahí precisamente, y cuando empezaron a traer los grupos, no empezó en la Arena López Mateos, empezó en otros lugares, como un lugar que estaba en Oceanía, que se llamaba el Cosmos 2000, y otros lugares, otros foros que se fueron buscando, hasta que, bueno, ya no sé cómo resultó que llegaron ahí a Tlalnepantla, la Arena López Mateos, y a meter allá los grupos extranjeros que venían. Al principio pues eran grupos poco conocidos, poco afamados, que tenían poco tiempo, pero pues poco a poco fue subiendo el nivel de los grupos que venían, y nosotros estábamos presentes ahí haciendo lo de siempre, ¿no? Cargando cosas, encargamos de cualquier detalle, la entrada, la seguridad, y ahí estábamos. Entonces desafortunadamente tuvimos oportunidad de codearnos con todos esos grupos que vinieron, los desconocidos y ya después los más conocidos, y realmente fue una experiencia increíble, porque pues no cualquiera tiene el chance de estar en camerinos, por ejemplo con Death, con Sepultura, con infinidad de grupos que vinieron en ese entonces, y eran grupos conocidos a nivel mundial. Entonces estar ahí, tuvimos nuestro gafetito, que desafortunadamente yo ya los perdí, no sé, en tantos cambios de casa que tuve, pero por ahí se fueron perdiendo, pero teníamos nuestro gafetito, algunos compañeros todavía los conservan, y pues podíamos entrar a todos lados de la arena, y yo agarraba y me metía en los camerinos, y me metía y me sentaba ahí con Chuck Schuldiner, por ejemplo, de Death, con un personaje mundialmente conocido del nivel del metal, y pues fue una gran experiencia, fue
un tiempo increíble, maravilloso que tuvimos de estar ahí con toda esta gente conviviendo en estos lugares del metal, sobre todo que, bueno, es a López Mateos, que llegó a conocerse como la catedral del rock en México. No nada más pues por los grupos extranjeros, sino todos los eventos que se hacían de nacional igual, ¿no? Todos los grupos, yo creo que nacionales llegaron a tocar en alguna ocasión ahí, hasta Café Tacuba estuvo tocando por ahí en alguna ocasión en la Arena López Mateos de muy buenos recuerdos. Ahí en este lugar, la Arena López Mateos, igualmente grupos que venían de fuera, de otras ciudades de México, pues igual llegamos a hacer grandes amistades con ellos. Por ejemplo, los muchachos de Cafra, que por cierto, bueno, también había una sucursal de banda metálica ya organizada por el buen Gilberto Jaleli, allá en Ciudad Obregón, y grupos como Six Beer, como Cuero y Metal, como Z de Tampico, o sea, toda esa gente que venía de fuera, de eso que era el Escuadrón Metálico, después de Georgi Lazarov, sus conciertos ahí en la Arena, con Casa Grande, que era la empresa que manejaba esto. Y pues ese fue ese tiempo, ¿no? Después pues ya surgieron otras cuestiones, volviendo a mi cuestión personal, surgieron otras cuestiones de trabajo, y yo me retiré porque salí de la ciudad, me fui a vivir a otra ciudad, no muy lejana de aquí de la Ciudad de México, pero pues eso ya me impidió seguir acudiendo a los conciertos. Todavía vinieron grupos muy conocidos como Slayer simplemente, ¿no? Después hubo tocadas pues, con muchos grupos muy conocidos de la escena a nivel mundial, y mis compañeros de banda metálica pues siguieron asistiendo ahí. Aunque para esto banda metálica llegó a un tiempo en que dejó de trabajar, ya no siguió adelante con la labor que se estaba haciendo, pero en esta parte de los conciertos se seguía acudiendo, mis compañeros seguían acudiendo. Yo ya no, por la razón que les digo, me fui de aquí de la ciudad a trabajar a otro lado, que me surgió una oportunidad de trabajo y me fui. Y pues mucho tiempo dejé eso. Estamos hablando del 91, que yo me fui de aquí de la ciudad, y cuando empezó el movimiento así más fuerte fue el 85, 86, más o menos fueron como 5 o 6 años que estuve inmerso en el trabajo de banda metálica y en lo de las tocadas, los conciertos que se hacían, y conviviendo y conociendo gente. Entonces en el 91 yo me fui de la ciudad y ya regresé a vivir acá otra vez a la Ciudad de México. Fue en el 98 y me acuerdo bien, a veces no tiene uno bien presente las fechas, pero me acuerdo que era el Mundial de Francia 98. Entonces ahí fue en ese entonces que yo regresé aquí a la Ciudad de México y no me reintegré a banda metálica ni nada del rock. O sea, yo seguí mi vida común y corriente. Y para entonces me casé, tuve mi primer hijo, y ya posteriormente yo siempre tenía la inquietud pues de seguir, no acudía ni siquiera a conciertos. O sea, ya estaba totalmente desconectado, no sabía ni qué onda, desconocía qué grupos habían surgido en esa década de los 90, que yo me perdí, del 91 al 98. Hubo un bajón en el heavy metal nacional. Sin embargo, pues, siguieron surgiendo grupos, siguieron apareciendo nuevos grupos, digamos una segunda camada del metal nacional, pero yo no los conocía, yo desconocía toda esa parte porque pues simplemente me desconecté y ya no hubo forma en que yo me enterara. Y bueno, les mencionaba, pues ya me casé, ya al pasar el tiempo yo siempre pues, tenía esa inquietud de buscar a mis amigos de banda metálica y pues reintegrarme. Sin embargo, pues ellos ya no estaban trabajando, o sea, ya no se hacía ningún trabajo en banda metálica. Sí, te llegué pues ya a encontrar alguno que otro por ahí, ya platicábamos, etcétera. Entonces yo tenía la inquietud de pues continuar ese trabajo que había dejado muchos años perdido, más o menos fue como una década la que estuve más o menos perdido de esta. Entonces poco a poco pues me fui metiendo, fui buscando información, buscando grupos, sobre todo en el internet, ¿no? Que para entonces pues ya estaba en boga, ya hablamos para digamos a mediados de los años 2000, del 2000 al 2010, ya empezaba el internet y más o menos buscaba información.
Ya para la siguiente década, digamos como por el 2013, con esa inquietud de hacer algo, buscaba los grupos en el internet y buscaba el material, lo copiaba, ir recolectando rolas, información, yo siempre con la idea de hacer algo. Entonces, hubo mucha información que fui recabando poco a poco fui teniendo más y más información. Y entonces, digamos, por el 2016, 17, o sea, realmente no tiene mucho que yo me reactivé ya en esto. Para entonces, antes de pasar esta parte, Banda Metálica iba a cumplir 30 años, eso era en el 2013. Bueno, hubo ahí un pequeño desfase, porque Banda Metálica empezó en 1982. Yo me integré a Banda Metálica en 1985. En el 2013 iban los muchachos a celebrar el 30 aniversario. Entonces lo estaba organizando Felipe, el principal organizador del evento, y entonces estábamos en contacto a través de los Facebook personales, y yo le dije, oye, ¿por qué para facilitar la información y para facilitarnos estar organizando esto de los 30 años de Banda Metálica, no hacemos una página de Facebook de Banda Metálica? Me dijo, pues es buena idea. Como fue tu idea, hazla tú. Entonces yo la abrí, la página de Banda Metálica del Facebook, y pues los primeros contactados pues, fuimos nosotros, ¿no? Y ya pues compartíamos esa información. Pasó lo del aniversario 30 de Banda Metálica, que en realidad era el 31. Ya después ya hubo un amigo que me dijo, los compañeros de Banda Metálica, es que no era el 30, era el 31, pero bueno, celebramos el 30 en lugar del 31. Y resulta que pues a partir de entonces ya se siguió manejando esa página de Facebook, pues como nada más para nosotros. Pero ya pensando en eso dije, bueno, de aquí puede surgir una buena página de información para la gente. Entonces ya empecé a subir fotos, a hacer comentarios, a agregar a más gente, no nada más a nosotros integrantes de Banda Metálica, sino pues le mandé invitación a los Transmetal, a los Nex, a los Abaddon, a Ultimatum, a todos los grupos que venían de los 80s, que pues, son nuestros amigos, o sea, ellos los conocemos desde los 80s. A los Cristal y Acero, a toda la gente, a Sammy Shapiro, todos. Entonces, pues, poco a poco, entonces fue creciendo la comunidad. Y ahorita pues ya tenemos bastante gente agregada ahí en Banda Metálica, y pues lo que tratamos de hacer con la página de Facebook de Banda Metálica pues es estar informando, ¿no? Tratar de hacer una página informativa y continuar el trabajo que en cierto grado dejamos con lo del renegado, hacerlo ahí. Entonces pues constantemente estamos subiendo y tenemos mucho material, sobre todo. Los invito a visitar la página de Banda Metálica en Facebook, así nos encuentran como Banda Metálica. Ahora, de manera personal, les decía, yo siempre tuve la inquietud de seguir todo este trabajo, porque pues no me bastaba nada más con la página del Facebook. Entonces, navegando una vez ahí en el Facebook, me salió un anuncito. Eso fue, les digo, como por el 2016, retomamos lo que había comentado hace un ratito, del 2016, 2017 más o menos, no recuerdo ahorita exactamente, fue por ahí, que vi un anuncio, decía, clases de periodismo, historia del rock mexicano, inscríbete. Dije, yo tengo que estar ahí, forzosamente, no me puedo perder. Entonces era ya el último día de inscripciones, pues agarré mis documentos, agarré mis fotos y córrele, porque era hasta las 2 de la tarde y era como las 12 y estaba bastante lejos de mi casa donde era, que era el faro de Oriente. Entonces ya llegué rayando para inscribirme al curso de periodismo, la historia del rock mexicano. Entonces ahí pues empecé a adentrarme ya un poquito más, digamos, de manera profesional. Los cursos que se dan ahí pues, son bastante buenos. El curso sigue, cada trimestre inicia, y yo duré ahí como 2 años. Estuve hasta como por el 2018, o sea, realmente no tiene mucho de eso. Estuve por ahí participando del taller de periodismo y la historia del rock mexicano. Por cierto, un saludo al profesor, a Javier Chelico, que él es un periodista profesional. Él trabajó en Conecte y él trabaja actualmente en La Jornada, en la sección de espectáculos, y cubre el rock en La Jornada. Un saludo, lo encuentran igual ahí en el Chopo, ahí anda seguido
el profesor Javier. Bueno, pues entonces llevábamos como 3 clases de periodismo y ahí hay radio, igual que aquí en el Faro de Indios Verdes. Ahorita que estamos en la cabina de radio de Faro de Indios Verdes, ahí en el Faro de Oriente hay cabina de radio, y bajó el responsable de la cabina y le dijo al profesor: oiga, profesor, ¿no les interesaría a sus alumnos hacer un programa de radio de rock? Y pues, ¿quién iba a decir que no? Yo sobre todo, brincando, dije que sí. Entonces se planeó el programa y se hizo, y yo fui el primerito de todos mis compañeros el que empezó el programa. Esa serie que se llama Rock con Filo, se llama el programa, y sigue transmitiéndose desde Faro de Oriente. Yo fui el primerito de todos que empecé ese programa de Rock con Filo. Entonces me mantuve más o menos ahí como 2 años haciendo el Rock con Filo, pues tomando experiencia, y pues me daban 5 minutos semanales, era mi participación en el programa, hacer una capsulita. El profesor nos daba el tema, ¿no? Tú vas a hablar de Avándaro, vas a hablar de tal grupo, vas a hablar de cómo se vestían en ese entonces, o sea, cualquier tópico, ¿no? Que de hecho, pues tratando de cubrir precisamente el área, el aspecto del periodismo en el rock. Entonces se trataba cualquier tema y se hacía la investigación, y 5 minutos al aire. Ya después yo sabía que pues me hacía falta a lo mejor una forma más fluida de hablar, de cómo exponer las cosas, y me metí a cursos de locución también, digo, pues, si voy a hacer un programa, quiero hacerlo con fundamentos, no nada más aventarme como cualquier cosa y hacerlo. Entonces vine acá a Faro de Indios Verdes, donde estamos en este momento, para tomar las clases de locución. Entonces iba los miércoles a clase de periodismo allá en Faro de Oriente, y los sábados aquí al Faro de Indios Verdes a clases de locución. Entonces pues sí, tuve esa preparación para poder enfrentarme ya al micrófono. Para esto resulta que, bueno, siempre me ha gustado el radio, siempre. Bueno, les había comentado ya desde un principio que escuchábamos el radio en casa, y sobre todo, bueno, ya que descubrí el rock, pues ya me agarraba yo estar buscando y cambiando, ¿no? De una estación a otra, de FM a AM, estar buscando el material. Y siempre había tenido ese gusto por la radio. Entonces yo buscaba ya en el internet, igual programas, estaciones de radio. Encontré una estación que se llama KSB Radio, y escuchaba ahí los programas los miércoles, que se transmite unos programas, y era un programa que era de 11 a 1 de la mañana. Entonces yo empecé a escribirle al locutor. Le escribía, no, pues que pon tal canción y que esto, y ya le hacía comentarios de las canciones que ponía, hacía los comentarios, ya empezamos allá a platicar. Ya pasó un buen tiempo hasta que me dijo, oye, ¿por qué no te integras al programa? Porque tú sabes mucho, entonces pues ayúdame a hacer el programa, porque él transmitía varias veces a la semana. Dice, quédate los miércoles, que era cuando yo me conectaba, y empezamos a hablar, ¿no? Entonces mi primera participación ahí fue que me entrevistó, igual, ¿no? Ya platiqué, no, pues he hecho esto y esto y esto, y poco a poco fue surgiendo eso, y yo con el tiempo conseguía las bandas, y pues la gente que iba conociendo, los que ya conocía y los que llegué a conocer por medio de la página de Facebook de Banda Metálica, igual empecé a conocer grupos nuevos, y ya los contactaba, oye, una entrevista para KSB Radio, y sí, y ya nos conectábamos y los entrevistábamos. Entonces yo conseguía los grupos y los entrevistábamos. Claro que el titular del programa era él, y yo, digamos, era como el invitado, ¿no? Y el coordinador de invitados. Participaba en la entrevista levemente, y de ahí entrevistamos a un grupo que se llama Serpientes de Acero, y resulta que el bajista de ese grupo tiene una disquera. Se llama Carpe Diem Records, la disquera, y nos dijo, pues vénganse acá a entrevistarnos aquí a los estudios de grabación. Entonces ya fuimos. Para entonces, igual yo ya tenía la inquietud de crear mi propio programa, ¿sí? Entonces lo hice. Fueron muchos meses de planeación, pero lo que más me detuvo fue el nombre del programa. Yo pensando, ¿cómo lo voy a poner? Y ya pensé, dije, este sería el nombre idóneo, pero tengo que pedir permiso a la persona indicada para poder usar, porque no lo puedo usar así, porque me puedo meter, aparte de un problema legal, meterme
pues, en un meollo, ¿no? Que me reclamen cualquier cosa, ¿no? Y además, pues lo más ético es pedir permiso, que siempre es lo más importante. Entonces me contacté con Raúl Greñas y él le decía, oye, quiero hacer un programa y se va a llamar así. Y decía, no, así no le pongas. Y yo, no, es que así, mira, es que este es histórico, es que tiene que ser así. Y hasta que lo convencí, y el programa se llama Metal Caído del Cielo, como el primer disco de Luzbel. Entonces, gracias Raúl por permitirme usar el nombre de tu disco. Se llama Metal Caído del Cielo, transmito a través de KSB Radio, porque ya con el tiempo pues me abrieron las puertas de KSB Radio. Y ahorita estoy transmitiendo el Metal Caído del Cielo todos los viernes a las 8 de la noche. Pueden escucharme ahí. Únicamente está dedicado al metal mexicano, es lo único que pongo ahí. De repente me ha llegado ahí material y oportunidades de entrevistar de gente de fuera, pero no voy a desperdiciar la oportunidad. Por ejemplo, a Rata Blanca, llegué a entrevistarlos ahí, a un integrante de Rata Blanca. Entonces, pues no le puedo decir que no. Entonces, órale, lo entrevistamos, ¿no? Y pues algunas otras gentes que por ahí me han llegado los contactos y se entrevista, pero es el 99.9 del material de Metal Caído del Cielo es metal mexicano, ¿sí? Es esa la esencia del programa, así que pues los invito. Me pueden escuchar por ksbradio.net los viernes a las 8 de la noche, estoy ahí. Con el tiempo, mi compañero de KSB Radio que transmitía conmigo se retiró y me quedé yo con la titularidad del programa. Entonces ahorita estoy haciendo esas dos transmisiones de momento. Es Metal Caído del Cielo por KSB Radio y se transmite por Facebook. Y con el tiempo ahorita estamos haciendo sesiones en vivo. El grupo tocan en vivo y los entrevistamos y se transmite. Entonces Guillermo me pasa la grabación del sonido y yo la transmito, aparte de Facebook, de YouTube que se sube, la transmito, terminado Metal Caído del Cielo, transmito las sesiones que yo llamé Rock and Balls Live Sessions. Así que, y anteriormente, bueno, aquí en los Faros de Oriente, con compañeros armamos un proyecto que se llamó Ensayando Con. Entonces igual, eso fue, pues, bueno, en el tiempo que estaba yo en los cursos aquí de locución. En ese entonces, terminando el curso, arrancamos ese proyecto de Ensayando con Elsa Hernández, que ella fue idea de ella hacer este proyecto y estuvimos ahí participando en algunas entrevistas igualmente, porque ella está igual súper conectada, pero ella por el lado del rock. O sea, es otra rama la que ella maneja y yo manejo el lado del metal. Entonces complementábamos ambos mundos, ambas escenas, digamos, ambas partes de la escena rockera de México para tratar de reflejarla ahí en Ensayando Con. Así es. Bien, pues vamos acercándonos ya al final de esta entrevista y Ricardo me está solicitando, como saben ustedes si han visto los videos de la sección rocker de Buscando el Rock Mexicano, que pues hablemos de rolas que nos marcaron. Yo recuerdo, bueno, les había comentado que mi primer contacto con el rock fue aquella vez en el Tianguis, que escuché a los Teen Tops, que por cierto eran los Teen Tops, no lo mencioné, pues los Teen Tops con el rock de la cárcel y Popotitos, y ese disco de 45 revoluciones, pues me pasó algo similar. Yo de niño, yo siempre he sido muy musical, o sea, tengo recuerdos siempre relacionados con la música. Me encuentro luego a mi familia y le digo, oye, ¿te acuerdas cuando fui a tu casa y oímos esta música? No me acuerdo, y yo, pero lo tengo súper presente. Y obviamente no de rock, sino de música, ¿no? Música común y corriente. Y bueno, así tengo yo en la mente haber escuchado una rola que me prendió y nunca supe quién era, nunca supe quién la tocaba, nunca supe nada. Hasta que al pasar los años ya no recuerdo exactamente en qué época fue, en qué temporada, pero seguramente ya de adulto, que descubrí entonces a La Revolución de Emiliano Zapata y Nasty Sex. Esa rola realmente me encanta, me fascina, y más que nada, bueno, me gusta en sí la música, la letra, es una canción muy rítmica, pero me acuerdo así de tenerla en mi cabeza desde niño, de tener la melodía, y llega así el momento en que la vuelves a escuchar de adulto. Esa canción yo la conozco, yo la he escuchado, me gusta, y hasta que la vuelves a escuchar te vuelve a pegar en la cabeza. Entonces esa es la razón por la cual
esa es una de mis canciones favoritas porque es un recuerdo de la infancia, pero de esos recuerdos de infancia que traes oculto y que de repente vuelve a aflorar, vuelve a salir y te llena el cerebro y dices, pues es que esa rola, yo creo que desde entonces estoy loco, porque desde entonces me gusta esta música y desde entonces yo creo que ya estaba yo destinado a estar unido a esta música y no soltarla ya nunca más. Muy bien, pues vamos entonces a la segunda canción que me pide Ricardo. Les había comentado que gracias a Banda Metálica, he estado en la organización del Escuadrón Metálico, en las tocadas que se hacían en el Foro Isabelino, todos los viernes y todos los sábados estábamos ahí y realmente pues se juntaba un montón de gente y la gente ya sabía, además ni sabía qué grupos iban a tocar y la gente se presentaba. Entre los grupos que llegaban ahí a tocar, igual venían grupos de provincia, que les había comentado, de fuera de la Ciudad de México, venían a tocar los grupos, y uno de esos grupos era un grupo oaxaqueño llamado Cuero y Metal. Ellos en ese entonces únicamente tenían un disquito de 2 canciones, ¿sí? Y después grabaron en los proyectos del Escuadrón Metálico, grabaron otras 2 canciones. En total eran 4 grabaciones, 4 rolas las que tenían grabadas, y una de esas canciones era El Escuadrón de la Muerte. Es una canción increíble de metal, una canción que tiene muchas variaciones de ritmo, muchas variaciones en la musicalización. Es una canción muy bien armada, que tiene aceleres y tiene un poquito, se alenta, se acelera. Es una canción muy muy buena, y en ese entonces pues que yo estaba inmerso en esa situación de estar trabajando para el Escuadrón Metálico en esta organización de las tocadas y estar ahí conviviendo con los grupos atrás del escenario, enfrente del escenario, o sea, nosotros teníamos acceso a todo, les decía, y esa canción pues me marcó igualmente porque fue igual un trancazo. La rola es realmente muy muy buena, pues ahí si tienen chance pues escúchenla, búsquenla, está obviamente accesible por todos los medios digitales ahí en el internet, ahí la encuentran, es Escuadrón de la Muerte del grupo oaxaqueño Cuero y Metal. Esa fue mi segunda rola. Muy bien, pues vamos a la tercera canción. La tercera canción, yo les había mencionado que había sido un gran impacto escuchar a Luzbel en WFM. Y ahí la escuché, fue una rola realmente impactante, se comienza a escuchar la guitarra primero, que se escucha increíble, después comienza el cantante, pero no canta, sino que comienza a hablar, a recitar parte de la letra. Además se escucha una serie de sonidos, como una cabra, un trueno. Es realmente una rola espectacular, y estamos hablando de la rola El Ángel de la Lujuria. Pues en ese momento fue algo impactante, lo había platicado. Fue escuchar a un grupo totalmente novedoso, totalmente profesional, la grabación muy bien hecha, el guitarrista, no se diga, la base rítmica con la Rana Morante, y en ese entonces estaba Sergio López en la batería, realmente haciendo un trabajo extraordinario, y no se diga la voz de Arturo Huizar, que estaba en plenitud.
era realmente, y ese grito con que comienza la rola, es increíble, y fue algo realmente impactante y que cambió mi vida. Por eso es que precisamente mi programa se llama Metal Caído del Cielo, y siempre pues, yo creo que mucha gente tiene la influencia de ese disco, y pues sobre todo pues sabemos que a partir de ese disco surgió todo la explosión que hubo de metal en México. El disco salió en el 85 y para el 86 ya había cientos de grupos en México debido a ese trabajo del grupo Luzbel. Por eso es de que esa canción, aparte de haberme impactado, pues me gusta, y pues fue el inicio de todo lo que hasta hoy, 2019, estamos viviendo en la escena del metal. Pues llegamos de esta manera al final de esta grabación, de esta transmisión que estamos haciendo en la serie Rockers de Buscando el Rock Mexicano. Quiero agradecer enormemente a Ricardo, que está aquí grabando, por darme esta oportunidad y de poder estar junto a enormes luminarias de nuestra escena. A lo mejor pues ninguno sabe de mí, jamás obviamente he escuchado hablar de Óscar Hernández, de la persona que ha dedicado su vida a estar apoyando a los grupos, a estar atrás de ellos, a compartir su material, a mandarlo al extranjero. Tantas cosas que hemos hecho, sobre todo bueno con mis amigos de Banda Metálica, igualmente mis hermanos de Banda Metálica, que pues ya van para 35 años más o menos que los conozco a los muchachos, y pues seguimos en la brega, seguimos trabajando. Muchas gracias igual a mi familia, a mi esposa Hilda, a mi hijo Eric, a mi chiquita Samantha, que me van a ver por acá en la transmisión de Ricardo. Y pues muchas gracias por haber estado conmigo, gracias por ver esta cápsula de un servidor, Óscar Hernández, y muy agradecido. Hasta luego, nos vemos pronto.